general voy a hablar sobre el mecanismo de defensa que el cuerpo tiene frente a bacterias en general, microorganismos intracelulares. Como ya lo habló Cristian, hay algunas bacterias que pueden llegar a mutar, se podría decir, o algunos microorganismos que pueden llegar a evolucionar y pueden evadir estas primeras barreras de defensa. Entonces, en general vamos a hablar de dos tipos de microorganismos, las bacterias y los virus específicamente, que van a conllevar una infección intracelular. A manera de introducción podemos decir que a lo largo de nuestra vida o la vida de cada individuo se va a presentar contra diversos agentes patógenos, ya sean virus, parásitos, bacterias, hongos, etc. Y entonces, en muchos de estos casos, el desarrollo de una infección o de una enfermedad infecciosa en un individuo supone una alta interacción entre el huésped y el microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? El sistema inmunológico protege al organismo contra infecciones mediadas mediante una estrategia específica. Esta estrategia está dada por capas o barreras o líneas de defensa en general. Entonces, podríamos decir que muchos patógenos han evolucionado rápidamente contra estas primeras barreras de defensa, siendo, por ejemplo, cuando se activa la primera barrera de defensa o la primera línea de defensa, que es la inmunidad innata, y estos microorganismos llegan se podría decir, a traspasarla, se activa rápidamente la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica. Entonces, lo que en sí la inmunología quiere saber cuáles son los mecanismos para poder, como decir, darle un stop a estos microorganismos, y cuál es también porque hay enfermedades autoinmunes generadas nosotros mismos, que entonces la inmunología quiere tratar de saber cuáles son todos estos mecanismos. Primero hablaremos entonces de las bacterias, de la inmunidad frente a bacterias intracelulares específicamente. Entonces, como sabemos, las bacterias más patógenas pueden ser resistentes a los macrófagos, a la degradación de los macrófagos, y son capaces de sobrevivir dentro de estos fagocitos. También, en general, las bacterias más patógenas se caracterizan porque van a producir en mayor frecuencia infecciones persistentes, infecciones crónicas, infecciones latentes, puesto que estas van a interferir de manera muy frecuente tanto en la inmunidad, específicamente mayormente se da en la inmunidad celular, ya no tanto en la inmunidad humoral, sino en la inmunidad celular. Como sabemos, la inmunidad celular está presente por dos rutas, dentro de los linfocitos T y también los linfocitos B. Los linfocitos T generalmente están por los linfocitos B por los anticuerpos, y los linfocitos T, CD4 y TCR. Las características de estas bacterias en general van a ser capaces de sobrevivir van a ser capaces de sobrevivir y multiplicarse dentro de los fagosomas o dentro de los fagocitos. Tienen una alta capacidad de sobrevivir en ellas. Son poco tóxicas y las células infectadas y pueden sobrevivir en células infectadas. Cuando se dice que son poco tóxicas, quiere decir que hay algunas bacterias que se podría decir que son un poco más inteligentes y no van a expresar tanta toxicidad para que el sistema inmunológico no las pueda reconocer. Y es así como van a poder sobrevivir dentro de los macrófagos o fagocitos. Luego, se puede adquirir por vía aérea, por sangre y por los alimentos. También van a tener una incubación larga y son de enfermedades persistentes. Son incapaces a los anticuerpos y buscan a los fagocitos. Como sabemos, son incapaces a los anticuerpos. ¿Por qué? Porque generalmente estos microorganismos, las bacterias, se van a encontrar dentro de las células, dentro de los macrófagos. Y es por eso que los anticuerpos no van a poder actuar dentro de ellas. Entonces, por eso
se habla de los anticuerpos o de los linfocitos B cuando se da microorganismos extracelulares. Luego, ahora vamos a hablar de tipos de bacterias intracelulares. Generalmente hay dos tipos de bacterias intracelulares, las que son facultativas y obligadas. Las facultativas bueno, las facultativas van a infectar al fagocito específicamente, pero también pueden llegar a sobrevivir fuera de ellas. Entonces no necesitan específicamente de estar dentro de las células. Tienen una estrategia específicamente para sobrevivir dentro de las células, pero pueden vivir fuera de ellas también. Ahora, dentro de estas vamos a tener a la Salmonella, Leishmania, Mycobacteria, etc. Y luego vamos a tener a las bacterias obligadas, que estas van a sobrevivir, pero dentro de las células específicamente. Prefieren a los fagocitos y también como células endoteliales. Estas van a poseer moléculas invasoras que van a facilitar la entrada de la bacteria al interior de las células. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar sobre los mecanismos que tienen estas bacterias para poder... Una curiosidad, pero me procede. Perfecto, Mycobacterias, Salmonella, Listeria, Rickettsia, Leishmania, Coxiella, Chlamydia, Trachomatis. Francisella, Es una bacteria facultativa. Facultativa. Intracelular, en forma de bastoncillo. Es gram negativo. Bueno, ¿no reacciona a la tularemia? Sí, da origen a la enfermedad tularemia. También conocida como ¿Tularemia? Fiebre del conejo. ¿Tú eres conejo? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las barreras o el mecanismo que estas bacterias van a seguir. Como sabemos, para que entre la bacteria hacia el interior de la célula tiene que pasar por diferentes barreras. Entonces, vamos a dar en cuenta que la primera barrera o nuestra primera línea de defensa contra estas bacterias van a ser las barreras físicas, químicas o las barreras biológicas. Como sabemos, las barreras físicas se van a encontrar específicamente en la piel y el endotelio. Y también se van a encontrar ahí las uniones estrechas de los endotelios, donde de repente pueden ingresar las bacterias. También algunos cilios son barridos de los cilios que pueden generar mucosa. Y también tenemos a una barrera química, que vamos a considerar el pH y la temperatura. Y una barrera biológica, que vamos a encontrar en la microbiota, ¿no?, natural de nuestro organismo. Pero cuando estas bacterias llegan a traspasar esta primera barrera por diversos mecanismos, por alguna inducción de algún agente extraño, o también se podría decir, por una disminución del sistema inmunológico, esta primera barrera puede llegar a deteriorarse y la bacteria puede llegar a pasar estas primeras barreras. Las bacterias, específicamente podemos hablar del epitelio intestinal, como se ve en la imagen. Estas bacterias pueden llegar a pasar dos rutas, ¿no? Una cuando se van a encontrar dentro del epitelio y otras cuando van a pasar hacia el tejido conjuntivo, como vemos acá. Entonces van a seguir dos rutas, pero cuando se habla de una primer mecanismo dentro de la inmunidad innata, hablamos de la expresión o de la liberación de estos macrófagos. Los macrófagos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos se van a activar o se van a dirigir al sitio donde se ha presentado este agente. Y estos macrófagos necesitan ser estimulados o activados por estas bacterias para que los reconozcan y hagan el efecto de la fagocitosis. Entonces, ahí entran a tallar los llamados los receptores asociados a PAMs
o también llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Estos son células que son patrones o receptores que van a expresar el microorganismo para que el macrófago los pueda reconocer. Entonces es decir, que el sistema inmunológico tiene como que la capacidad de captar algunas características que tienen diferentes tipos de macrófagos, y eso es lo que van a hacer los PANs. Estos PANs van a tener receptores dentro del macrófago. Tienen diferentes tipos de receptores, pero específicamente hablaremos de los receptores scavenger. Estos receptores scavenger tienen a su vez son receptores fagocíticos que van a estimular también a que se dé el estado de proinflamatorio. Entonces, estos receptores scavenger la tenemos de dos tipos, y la de tipo A y la de tipo B. Los receptores scavenger de tipo A tenemos a las receptores scavenger tipo A2, tipo A1 y Marcos. O también como lo encontré como una mnemotecnia, que es la señora 1, señora 2 y Marcos. Luego tenemos a los receptores scavenger de clase B, que encontramos a los de clase B1 y los de clase B3, o también conocidas como los CD36. Entonces, estos se van a encontrar dispersos dentro de la membrana del macrófago y van a poder, para posteriormente, van a poder captar a la bacteria. Entonces, por acción de la fagocitosis, la van a poder englobar dentro de los fagosomas. Pero pues bien, como estas bacterias pueden ser altamente virulentas o muy activas, pueden volver a seguir como que dos rutas. Uno, cuando se van a encontrar dentro del fagosoma, y otras que el fagosoma no las va a poder contener y van a estar liberadas en el citoplasma, dentro del macrófago. Entonces, estos fagosomas necesitan tener algún mecanismo para poder atacar a estas bacterias. Y por eso vamos a encontrar dentro del fagosoma las denominadas receptores asociados a membranas fagosomas, o también conocidos como receptores de tipo TOL, que también lo vimos en la exposición de Christian, en extracelulares. Pero estos receptores de tipo TOL, específicamente vamos a tener un tipo, el tipo 9, que es específicamente para bacterias. ¿Por qué? Porque los TLR 3, 7 y 8 son receptores que se van a presentar específicamente con ARN monocatenario. Entonces, que estos realmente no tienen mayor importancia en bacterias, sino más en virus. Y cuando decimos LR9, estos van a reconocer ADN, pero podríamos decir que también van a reconocer células propias de nosotros, porque también reconocen ADN. Pero lo específico de estos receptores es que van a reconocer ADN, pero tienen una modificación bioquímica, el CpG. Entonces, que estas son características de las bacterias. Entonces, estos receptores van a llegar a reconocer a estas bacterias intracelulares y van a fabricar o van a dar lugar a la liberación de un tipo de citocinas, que acá vamos a encontrar al interferón 1, que es una molécula muy empleada para la comunicación entre células y las defensas y es una de las defensas contra el sistema inmune. Y estos interferón tipo... Ese es otro tipo de interferón. En respuesta a la activación de los receptores TOL dentro del macrófago, dentro del fagosoma, ya no fuera, como vimos en el caso anterior, ¿no? Los TOL van a tener presencia tanto en las bacterias, en la respuesta esta y en la respuesta ahí. Entonces, ya. Pero ahora, cuando hablamos y qué pasa con estas bacterias que se van a encontrar fuera de este fagosoma, también vamos a encontrar otro tipo de receptores. Estos tipos de receptores son receptores solubles en el citoplasma, denominados MOT, o sus siglas en inglés MLR. Entonces, estos receptores tienen la capacidad de reconocer a estas bacterias, y vamos a tener dos tipos de receptores. Tenemos los MOT1 y los MOT2.
El MOP1 va a reconocer al ácido diaminopimélico y el MOP2 va a reconocer al dipéptido muramil. Estos van a presentar peptidoglucano. Generalmente van a ayudar a reconocer bacterias gram positivos. Como Cristian también lo dijo, el peptidoglucano lo vamos a tener en mayor proporción en bacterias gram positivas, pero también sabemos que también puede llegar a reconocer bacterias gram negativas, pero como sabemos, dentro de la pared de las bacterias tienen menor cantidad de peptidoglucano. Por eso es mucho más específico para las gram positivas. Entonces, estas van a producir otro tipo de citocinas. Dentro de estas tenemos el interferón alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 y la 2. Estos son agentes que van a inducir a un efecto más proinflamatorio, ¿no? Dentro de este proceso para la inmunidad innata. Pero de repente en la foto ya no se ve bien, ¿no? Una flechita acá. Interferón alfa y L6 y L1 y L2. De repente en la parte oscura no se ve, en tu copia no te ve un costadito. ¿No? La activación de tipo citoquinas con la presencia de los nodos, ¿no? Y interferón alfa y L6 y L1 y L2. Eso copia en tu copia. Uy, ¿verdad? Y a mí no... Acá está lo que... Ahora, como sabemos, todos estos mecanismos, el macrófago general se podría decir que hasta este momento no está actuando de manera efectiva contra... Como sabemos, el macrófago hasta el momento no está actuando de manera específica o de una manera activa destruyendo a estas bacterias. Entonces, necesitan de otras células para poder, como decir, haciendo un stop a la proliferación de esta infección. Entonces, por eso vamos a encontrar a otro tipo de células que van a ayudar a esta infección, a esta línea de defensa. Tenemos a los denominados natural killers, que estas van a reconocer las células relacionadas con los linfocitos que reconocen infecciones y agresiones, ¿no? Estos van a reconocer a células infectadas o células agresivas. Como vemos acá, los natural killers son células muy agresivas y también necesitan ser inhibidas y activadas. Estos natural killers, haciendo un concepto general, tenemos que van a expresar la vía del MHC de tipo 1. Estos, cuando se expresan en mayor cantidad, por ejemplo, en una célula normal se expresa MHC de tipo 1. Y entonces van a venir los natural killers y al observar que están expresadas en mayor cantidad estas sustancias, ya no las van a atacar, porque los natural killers pueden llegar a atacar también a células buenas, y ahí es donde produce la inmunidad, la autoinmunidad. Y entonces, pero cuando están células infectadas, estas células infectadas no van a producir mucha cantidad de MHC del tipo 1. Entonces, es ahí donde los natural killers van a actuar y van a decir, es como decir que van a decir, tú tienes muy poca cantidad de MHC1, entonces a ti sí te voy a fagocitar o a ti sí te voy a lisar. Entonces, pero también hay otro tipo de mecanismo, cuando no se expresan estos MHC1, sino van a haber otro tipo de receptores que van a activar a estos natural killers. Como observamos en esta imagen, en la parte de arriba, en la parte superior, vamos a ver una inmunidad de la citotoxicidad, una inhibición de la citotoxicidad, es decir que aquí los natural killers no van a llegar a actuar, porque como vemos, ahí está expresado el MHC de clase 1, está expresado y por eso se van a inhibir la acción del natural killer frente a esta célula. Pero cuando vemos en la parte inferior, que son citotoxicidad directa, ahí vemos que la célula está infectada por las bacterias y se observa que no está expresado el MHC de clase 1.
Entonces, al no estar expresado, entonces el natural killer va a actuar frente a él. Este natural killer va a expresar o va a liberar otro tipo de citocinas, como son la perforina y la gran enzima. Que es esta, por ejemplo, la perforina va a hacer que dentro de las células se abran poros, tipo como el sistema de complementos, que se abrían poros y estas van a hacer la entrada y salida de líquidos y van a producir la lisis de la bacteria. En este caso es igual, la perforina va a ayudar a que se abran estos poros para que entren las gran enzimas, se podría decir, y estas van a actuar para la lisis de estas bacterias. Entonces esta es la acción de las natural killers. Luego vamos a encontrar las células dendríticas. Las células dendríticas van a ayudar a que estas natural killers se activen, se podría decir. Como sabemos, las células dendríticas también van a poseer... Entonces, estas células dendríticas también van a actuar fagocitando algún tipo de bacterias y van a liberar otras enzimas necesarias para que estas natural killers se activen. Estas citoenzimas, pues tenemos la interleuquina 12 y la interleuquina 15. Entonces, estos van a favorecer a que los natural killers sean mucho más activas de lo que eran. Como observamos aquí, estos natural killers van a expresar también otro tipo de enzimas, como es el interferón gamma. Este interferón gamma va a actuar dentro de los macrófagos. ¿Para qué? Para que los macrófagos sean mucho más activos y tengan una mayor actividad de fagocitosis dentro de las bacterias. Entonces, es como un agente que va a hacer como un plus dentro de los macrófagos, como que los va a hacer mucho más rápidas que hagan su acción. Y también tenemos otro tipo de enzima, como es la ILC, otro tipo de célula llamada ILC1, que van a ser las encargadas también de fabricar mayor cantidad de interferón gamma. Pero como vemos acá, el natural killer, la ILC, son células que van a expresar interferón gamma, pero de tipo muy poca cantidad, se podría decir. Entonces, para que el macrófago sea mucho más activa, necesita producirse mayor cantidad de interferón gamma. Ahora vamos a hablar de una inmunidad adaptativa y vamos a hablar de las células dendríticas. Las células dendríticas van a tener que reconocer también, van a actuar como se podría decir como los macrófagos. Estas células dendríticas van a reconocer a la bacteria y la van a llegar a fagocitar. Entonces, estas células dendríticas van a viajar hacia los ganglios linfáticos para poder así, de alguna manera, llegar hacia los... Con la imagen que expresan Draculina. Entonces, para que estas células dendríticas también expresan... Sí, no más así. Entonces, por vía MHC van a expresar el péptido que contienen a estas bacterias dentro de ellas. También vi uno de los videos que el profesor mandó, que estas células dendríticas, ¿qué es lo que van a hacer? Al fagocitar a las bacterias, van a colocarlas o las van a poner en pedacitos dentro de ellas y van a expresar estos péptidos por medio de las MHC. Entonces, al expresar estos péptidos, la van a ser reconocidas por los linfocitos T, ya sean linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Entonces, esto dependiendo si son bacterias que están desde fuera hacia el interior de estas células dendríticas o bacterias que se encuentran dentro de las células que no han sido englobadas dentro del fagosoma, se podría decir, y se encuentran libres en el citoplasma. Entonces, aquí vamos a observar, por ejemplo, si son células que se encuentran, que ya han sido fagocitadas por estas células dendríticas y vienen desde el exterior hacia el interior de estas células, van a expresar las células MH2, perdón. Estas MH2 y van a expresar los péptidos hacia sus células
aceptoras, se podría decir, que son los linfocitos T, pero los linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4 necesitan ser, como se decía, específicas, y igual como en la exposición de Cristian en bacterias extracelulares, aquí vamos a hablar específicamente del TH1, que en bacterias extracelulares es más que el TH2, creo. Y acá en bacterias intracelulares es el TH1. Este TH1 va a ser activada por medio de los interleukina 12 y el interferón 1. Entonces, estos TH1, ¿qué es lo que van a hacer? Van a expresar también al interferón